Hola, hola, sean todos bienvenidos a este espacio del podcast de hoy. Hablaremos del artículo de investigación titulado Educación universitaria en tiempos de pandemia, entre la presencialidad y la virtualidad, de los doctores Robert Ardiles y Geyla Peralta, docentes de la UNIYES del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales VIP. A partir de la aparición de la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020 y de la disposición por parte del gobierno de una cuarentena estricta, los docentes y los estudiantes no podían salir de sus casas para ir al recinto académico. La realidad de la educación cambió. La pandemia obligó a la población venezolana de pasar de la educación presencial al formato virtual en un corto espacio de tiempo. Nos obligó a reinventar la práctica de enseñanza y a reflexionar sobre el rol docente. Una de las tareas del docente fue que los contenidos que forman parte de los planes académicos sean interesantes y sean los que nuestros estudiantes necesitan para su vida personal y profesional. Haciendo mención al estudio realizado por los doctores Ardiles y Peralta, nos encontramos con una investigación que tuvo como propósito principal develar el significado de los docentes universitarios sobre la educación a distancia en los contextos venezolanos. Este artículo está enmarcado bajo el paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo y método fenomenológico, donde se describe que en el año 2020 la pandemia trajo consigo grandes cambios en el ámbito educativo. Dado a la necesidad de continuar con las actividades académicas durante la cuarentena, se idearon planes para cumplir con el distanciamiento social, teniendo en cuenta que la práctica de enseñanza ya no podía ejercerse de manera presencial. Hubo que adaptarla al formato virtual. Ya la materialidad del aula física pasó al aula virtual, sosteniéndose en la estructura comunicativa. Más que una nueva modalidad, fue una nueva realidad que condujo a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y sobre el rol docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las teorías sobresalientes de este estudio podemos encontrar 5 definiciones de la educación a distancia, según el énfasis en sus componentes, que se relacionan con lo institucional, lo tecnológico, la transmisión de conocimientos, lo interactivo y por último la separación geográfica. También se hace referencia de la teoría del aprendizaje para la era digital, conectivismo, y se resalta la clasificación de la educación a distancia en 3 modalidades, dependiendo del grado de inclusión de la modalidad virtual, siendo estas las e-learning, B-learning e M-learning, tomando para este estudio la modalidad B-learning, conocida en Venezuela como modalidad semipresencial mixta, o más recientemente como bimodal, la cual combina las ventajas de la modalidad presencial y la enseñanza online, favoreciendo el contexto educativo universitario. Esto desencadenó la necesidad de una transformación de la educación hacia la era digital, lo que conlleva a un proceso de cambio y adaptación en la praxis docente hacia los nuevos paradigmas y teorías educativas propias del siglo XXI, siendo la educación semipresencial la modalidad mejor utilizada y de mayor calidad en la educación a distancia, luego de ser levantadas las medidas de distanciamiento social. Para finalizar este podcast, es necesario hacer énfasis que quizás con la pandemia y la necesidad de reinventar el aula, se abrió un nuevo espacio para la transformación de la educación, donde resulta conveniente, dado que muchas universidades no cuentan con infraestructura para albergar a tantos estudiantes. Tanto se le posibilita al estudiante los estudios sin necesidad de trasladarse a un recinto académico, también representa un reto para el docente actual, pues se ha tenido que enfrentar a las diferentes herramientas tecnológicas disponibles en la web. Para sumar las reflexiones finales y citando a Paula Carlino, se puede decir que nadie aprende por recepción pasiva. El docente es quien debe motivar una recepción activa para que el estudiante se apropie del saber colectivo y lo transforme si es necesario.